eso sea también parte de lo que inspira el gobierno y se haga responsable de la primera línea de la pelea con el establishment, ese estadio inhumano y fantoche, pero muy poderoso, que usa el odio como el combustible más extraordinario de energía que puede existir. Hablamos de Eolo, bueno, el dios de la energía eólica, hablamos de carbón, de electricidad, qué sé yo, y no mencionamos el odio. Nada, el odio como energía, nada mejor para energizar a cierta gente que el odio que los empuja y los hace levantar vuelo hacia un triunfo electoral que es la peor derrota de lo humano que nos queda. Y por eso la pelea no es a medias. ¿Cómo se puede esperar racionalidad con un sector del poder? Rafael Correa lo dijo este fin de semana en una sola frase: se ganan elecciones, pero no el poder. Y el gobierno ya no tiene margen para jugarla de dialoguista en busca de consenso. Cada vez que se anima a tocar intereses de fondo, dice que busca consenso, ¿no? Con empresarios para congelar los precios, consenso con las fuerzas políticas para no mentir. ¿Consenso con quién? ¿Con quienes apuestan a una desestabilización? Bueno, ellos lo tienen claro, la batalla se da en todos los ámbitos, en el plano económico, político y cultural. Y el gobierno ya sabe en este punto que va a tener que dar una patada porque nos están entrando y por todos lados. Sí, estaba pensando en todo lo que decís, Lourdes. Por otra parte, saben cómo ponernos a pensar en lo que no sirve para nada. Fíjate, para no tener en cuenta el desastre que hicieron, hay una sola persona, me pregunto, en el planeta para que ellos puedan hacernos mirar para otro lado. Una sola persona que piense que a Bolsito López lo liberó el gobierno. ¿Verdad que no? Que todos sabemos por dónde viene la mano en la semana de las elecciones. Muy bien, ellos lo hacen, son malos, juegan de malos, precisaban algún activo y ahí están los jueces para dar una mano y no les importó nada, ¿eh? No, mucho dicen de los bonos, ¿no? Que son electoralistas. Cualquier medida que beneficie el bolsillo del pueblo es una medida de campaña. Y claro, nada van a decir de las cuestiones electoralistas que nos sacuden, ¿no? A nosotros. Porque es así, porque apelan al engaño y a la mentira que sea, a cualquiera, con tal de asegurarse la victoria electoral que les habilita otra vez a tener a mano todos los negocios. Bueno, así que López Libre es una de las últimas cartas. Bueno, y no decimos la carta final porque estamos acostumbrados, no siempre tienen una carta debajo de la manga. Y claro que la tienen. Y si no la tienen, a veces, últimamente, a menudo se la damos, ¿eh? De este lado aparece la cartita que le falta. Por eso está bueno esto que decías, Víctor Hugo, que la primavera renazca, que nos dé oxígeno y que le dé oxígeno al gobierno para hacer algo grande, algo importante, tomar una medida en la que se tenga el coraje de decir: me da igual lo que piensen ustedes, al fin y al cabo, haga lo que haga, van a hablar mal de mí y van a representar los intereses que toda la vida representaron. Si les gusta bien, y si no también, quizás llegó ese tiempo. Es que no alcanza Fernando con el mamarracho de Macri, claro, para ayudar a la causa popular. Ahí está ese pobre esqueleto de político aterrado por la declaración del último director de operaciones de contrainteligencia de la AFI. Ahí está Macri encerrado en sus mentiras sobre el tema Bolivia y el golpe de Estado en el que participó. Ahí está Macri negándose a que Evo viniera a salvar su vida, nada menos, en un gesto tan inhumano que no se puede creer. No me comprometan, dijo, o algo por el estilo, y lo cuenta muy bien Alfredo Serrano Mancilla en el libro Evo, el rescate. Pero todo eso que estoy mencionando, todo eso no alcanza. No, Víctor Hugo, hay que mover alguna palanca importante, porque acá se juega con los feos, con los sucios y con los malos. Si no, entregan el poder político y mucho más que eso, entregan los sueños. Ahí está la verdad de la cuantiosa deuda externa contada por el propio Macri, diciendo que era para pagarle a los bancos. Otra vez pisó el palito, dice Página 12, explicando esta última declaración de Mauricio Macri. Bueno, pero todo esto no alcanza. Con las tonterías y con las mentiras de Macri no es suficiente. Economía Martín Guzmán aseguró que los 45.000 millones de dólares que desembolsó el FMI podrían haberse usado para reconstruir la infraestructura durante el gobierno anterior, pero denunció que no quedó nada de ese préstamo y ahora hay que resolver el problema. Bueno, en ese momento lo cruzó el exministro de Economía, el hombre de las metáforas, bastante ridículo, Hernán Lacunza, diciendo que el dinero no se fugó, que se usó
para pagar deudas anteriores. Bueno, ahí está, Víctor Hugo, ahí está la prueba de que la CUNSA mintió una vez más. Cuando Macri ofreció el día de ayer, este domingo, una nueva versión sobre a dónde se fue ese dinero. La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos, dijo Macri, para pagar a los bancos comerciales que se querían ir de Argentina porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Y de paso, sin darse cuenta, confirmó que el dinero del FMI se utilizó para financiar la fuga de capitales, tal como ha venido denunciando justamente el kirchnerismo. El dinero no se destinó solamente a pagar deuda, por cierto, como dijo la CUNSA, sino también para que aquellos grandes fondos que querían sacar los dólares del país pudieran hacerlo sin problemas. Es decir, el Estado no tenía dólares genuinos provenientes, por ejemplo, del superávit comercial, sino que volvió al FMI para conseguir las divisas, las que precisaba para mantener el grifo abierto y seguir dándole garantía a los mercados de libre acceso a todos los cambios, a los grandes jugadores que le dieron forma a la corrida financiera aprovechando que el dólar se ofrecía a un precio subsidiado. Claro, recién después de la derrota en las PASO de agosto de 2019, el gobierno de Cambiemos decidió poner el cepo cambiario. Claro, quería frenar la sangría, pero para ese entonces ya se habían rifado los 44.000 millones de dólares que le había girado el Fondo Monetario. El préstamo más grande, hay que decirlo, que el organismo multilateral le otorgó a un país en toda su historia. Sí. El relato que armaron después, desde Cambiemos, fue que la corrida empezó al día siguiente de las PASO, porque había ganado el kirchnerismo. Pero en ese momento ya no hubo dólares disponibles para la fuga, porque se puso el cepo. Los dólares para financiar la corrida estuvieron disponibles mucho antes de eso, desde que empezó el 2018, cuando se cerró el acceso al mercado internacional para seguir tomando deuda, cuando la desconfianza de los inversores sobre la sustentabilidad del modelo macrista los llevó a emprender la retirada, eso sí, temerosos de que el desastre económico que comenzaba a vislumbrarse ya en el 2018 terminara con el default de la deuda pública. Lo que hizo el gobierno de Macri con la complicidad del FMI fue prolongar esa agonía 1 año y medio más. En ese momento los inversores no le tenían miedo al kirchnerismo porque había perdido, no solo en las elecciones presidenciales de 2015, sino también en las de 2017, y nadie pronosticaba su vuelta. El temor lo generaba la política económica del macrismo. La insólita historia del juicio y la excarcelación de José López Lourdes, Fernando, a una semana de las elecciones, me parece que es la demostración de un poder mediático y judicial que supera todo lo imaginable. Sí, Víctor Hugo, el fallo hay que reconocer que no representa una sorpresa por el contenido, sino por la oportunidad. Permite a todos los medios interesados, que no son pocos, volver a publicar las fotos de los famosos bolsos. Ya se vio el primer capítulo el fin de semana, ¿no? A solo una semana de las elecciones, el TOF, el Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió excarcelar al exsecretario de Obras Públicas, José López. Todos colaboraron para sumar a las elecciones el dato fuerte del tema del ladrón de los bolsos del convento. Y hay que decir que la decisión de los jueces contó con el dictamen favorable del fiscal federal Miguel Ángel Osorio. Y lo más llamativo de ese juicio fue que la investigación del caso no hizo ningún esfuerzo, pero ninguno, cero, por averiguar el origen del dinero que intentó guardar el exfuncionario en el convento. Todo lo contrario, lo que sí sucedió fue convertir a López en arrepentido en la causa de los cuadernos para que acusara directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Un acuerdo entre el fiscal Stornelli, miren qué figurita, y López. Una vez sellado ese acuerdo con el fiscal, López se despachó con una historia absurda por donde se la mire. Dijo que suponía que el dinero venía de Cristina Fernández de Kirchner porque se lo dio el exsecretario Fabián Gutiérrez la misma noche en que llevó los bolsos allí a General Rodríguez. Contó que tuvo una reunión previa con Gutiérrez en el Hotel NH de la calle Alvear y que luego le mandaron los 9 millones de dólares custodiados por 2 personas. Una llegó en moto y la otra en un auto. Los 2 enviados, según dijo, lo siguieron hasta el convento. Bueno, la coartada se cayó a pedazos casi de inmediato, Lourdes, en las numerosas imágenes
del viaje de Tigre a General Rodríguez, en ese periplo del ladrón de los bolsos del convento, no apareció ningún auto ni ninguna moto de custodia. Tampoco se encontraron, por supuesto, pero cero evidencias de una reunión con Gutiérrez, que ni siquiera estaba en Buenos Aires. Y ahí la novela se perdió en los medios, como claro, ya no se le podía achacar la culpa a Cristina Fernández, los medios perdieron interés. Y además bajaron su furia contra López para preservarlo como arrepentido en la causa que más les interesa, que es la de las fotocopias de los cuadernos. La lógica indicaba que la búsqueda del origen del dinero era el gran objetivo del juicio. Y como dije antes, pese a eso, prácticamente no se trabajó en ese terreno. Pero resulta que esa parte de la historia no le convenía a los medios porque el dinero implicaba presencia macrista. Yo me acuerdo muy bien el Banco Finansur, manejado por un tal Jorge Sánchez Córdoba. ¿Quién era Jorge Sánchez Córdoba, Lourdes, Fernando? Era el tesorero de Boca cuando Macri era el presidente de Boca. Operaba con algunas empresas muy importantes de la obra pública, entre ellas Odebrecht. ¿Le suena eso? Y era público que Odebrecht había pagado coimas en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el megaproyecto en el que participaba la constructora brasileña, socia del grupo Macri, y todo en una unión transitoria en la que estaban IEXA, Gela y había otra empresa más, Sisolux. Por eso no hubo una verdadera investigación sobre el tema. Un banco allegado a Macri y a Boca, empresas vinculadas al exmandatario, bueno, para los investigadores, la palabra va entre comillas, nada bueno podían sacar de ahí, por supuesto. Y ahora llegan las elecciones y como por arte de magia en los días decisivos, otra vez los medios encuentran la forma de hacer tapa, un hecho referido a un ladrón individual que no implicó a nadie más en el gobierno de entonces, de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que cuando hablamos de la justicia nos referimos a este comportamiento de partido judicial. Bueno, y esta justicia que en realidad durante mucho tiempo se construyó desde la tapa de los diarios. En esta Argentina, lamentablemente, las sentencias se escriben con la tapa de los diarios. Vale más judicialmente la portada de un medio gráfico que una sentencia judicial. Y López fue el rostro, la foto con la que construyeron el escenario para terminar con un gobierno, para dinamitar un gobierno y para la llegada de Mauricio Macri. Por tanto, esa figurita de López fue la construcción del terreno fértil para que la derecha vuelva al poder. Por eso hoy quieren hacernos creer que su libertad tiene que ver con el gobierno. Y está claro que nada tiene. Lo vamos a escuchar a Alberto Fernández en instantes diciendo que hay argentinos que juegan para los acreedores. Es una verdad que no se puede discutir ni un instante. Todo el tiempo juegan para los acreedores, para todo lo de afuera. Cuando se habla de intereses que tocan a las empresas, sobre todo las multinacionales, inmediatamente salen los diarios a luchar en contra de eso, en contra del gobierno, que es ir en contra del país muchísimas veces, con el pretexto de que si ellos tuvieran razón, el gobierno sería el que está afectando a la Argentina. Pero no ha sido así, ni en la pandemia, ni en el tema de la vacunación, ni en nada. No tuvieron razón nunca, pero siempre jugaron en contra. Y con el tema del Fondo Monetario Internacional, también juegan en contra. ¿Ustedes se acuerdan lo tortuosa que fue la negociación de Martín Guzmán con los acreedores privados? Ya nos hemos olvidado de eso. En plena pandemia, además, una lucha sórdida, con lo peor que hay en el mundo, con los buitres, con los financistas del mundo, pero que naturalmente los tiene solamente a ellos como ganadores, nunca a las naciones, nunca a los países. Prestan dinero porque les sobra, porque es el negocio. Prestan dinero como el vendedor de naranjas quiere vender, pone las naranjas en la vereda para excitarnos, y ellos ponen el dinero para excitar a los gobernantes más débiles de carácter, que todo lo que saben hacer es pedir dinero. Son el prestamista de las 3 de la mañana en el casino, cuando alguien se retira desesperado porque perdió todo, y ahí le dicen, tengo dinero. Y la persona se vuelve y dice, ahora sí, ahora vuelvo con todo, y toma ese préstamo. Pero por lo menos tiene la esperanza de que puede ganar, porque va a una mesa en la cual suerte y verdad
alguna vez habrá ganado, pero en este otro tema, el de la relación de los países con la economía, no se gana nunca, nunca es nunca. Y ellos juegan en contra. Inmediatamente aparece la deuda que ellos ayudan a tomar y ellos juegan en contra en el pago. Clarín y Nación, la mafia de Clarín y Nación, bien de acuerdo estuvieron, por intereses de ellos, con que se tomara la deuda. Más deuda, más dólares, ellos saben perfectamente que muchísimos iban a parar a sus bolsillos o a sus cuentas de los bancos internacionales, mejor dicho. Ampararon el desquicio que era. Me recuerdo hablando con Gustavo Campana todas las mañanas diciendo, pero ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Somos chiquititos, somos apenas una radio querible, pero una radio, nada más. Y no teníamos fuerza. Pero el que nos escuchó siempre sabe cuánto nos preocupaba este tema y cuán críticos fuimos de la naturalidad con la que iban y tomaban deuda, 5.000 millones, 10.000 millones, 15.000 millones, ¿quién da más? Y ahí aparecía una deuda de más de 100.000 millones de dólares. Pero al cabo de 2 años, el prestamista del casino dijo, no te puedo prestar más, pagame. Vendé tu casa y pagame. Habla con tus hijos y sacale la plata a tus hijos y pagame. Morite de hambre si querés, pero a mí me vas a pagar. Y si no, vas a ver, porque después viene la extorsión, son mafias. Viene el que vas a pagar y vas a pagar, ¿eh? Y lo mismo le hacen a los países. Vas a pagar y vas a tener que pagar porque si no, te vamos a volver locos con toda la publicidad internacional, con todas las organizaciones que están a nuestro servicio en el mundo. Y te vamos a hacer como en los años 2014, 2015. O pagás o vamos a estar luchando día por día para hundirte el país y a tu gobierno y para hacer que pierdas elecciones y todo lo demás y que le ganen los que nos van a pagar. Y por supuesto, a la larga siempre cobran. Le cobran a los gobiernos neoliberales que les pagan sonrientes y felices de la vida, pero también le pagan los gobiernos populares, porque no tienen más remedio, porque si no los azotan con una persecución que no se hace sostenible de ninguna manera. Y quienes juegan con ellos, pues todos los cipayos, Clarín y Nación, como están jugando ahora con la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, queriendo enloquecer al gobierno, queriendo llevar el dólar para arriba, actuando sobre los mercados, de una manera en la que va sobre el intelecto de gente que no tiene posibilidades nunca de comprarse un dólar, pero lo mismo habla del dólar, y van sobre los que se pueden comprar dólares, muchos dólares, y así, jugando en contra, consiguen que sea una gran verdad lo que dice Alberto Fernández. Tenemos que pelear mucho contra los agoreros que muestran el futuro como un futuro negro. Una de las cosas que uno advierte, y es difícil de explicar, es que uno va a discutir con los acreedores de Argentina y se encuentra con que hay acciones explícitas de argentinos jugando en contra de su propio país. Eso es muy impactante. Y es raro de ver, pero pasa. ¿Eh? Y los vemos con nombre y apellido y vemos sus trabajos en inglés hechos para los acreedores. La mañana. Son muchos los sectores que trabajan para gestar, para manejar climas, en ese momento para endeudarnos, otra vez llevarnos en el camino del Fondo Monetario Internacional. Y ahora los que dicen, bueno, eso se debería arreglar de un plumazo. Pero recordemos algo de este fin de semana, porque en la CNN, en una entrevista que le hizo Marcelo Longobardi, el expresidente Mauricio Macri se desdijo. Lo que durante tantos años decía que es el préstamo del FMI fue para pagar la deuda, porque Argentina estaba endeudada hasta la coronilla. Bueno, ayer dijo, ¿saben qué? En realidad el dinero fue para los bancos, porque se querían ir, le tenían miedo al kirchnerismo. Se está diciendo de lo que su propio ministro de Economía aseguró y ratificó durante tantos años. Recordemos lo que dijo Mauricio Macri hace un par de horas. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Bueno, sí, tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Increíble, ¿no? Ahora, dicho esto, también hay que recordar que Mauricio Macri dijo que ellos la deuda con el Fondo Monetario Internacional la resolvían en 5 minutos. Claro, ¿cómo no la iban a resolver en 5 minutos? ¿Quién puede poner en duda que la iban a resolver en 5 minutos? El tema es cómo. Bueno, Alberto Fernández habló precisamente del cómo la pensaba solucionar Mauricio Macri.
Lo escucho decir que el problema de la deuda lo arregla en 5 minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos. Igual, miren compañeros y compañeras, para que nadie se confunda. Yo también puedo acordar con el fondo en 5 minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes. Es notable. Empezamos este tramo con Macri diciendo que la plata era para los bancos. Es notable, un reconocimiento hecho a la CNN. Él debe pensar que lo de la CNN después nos rebota acá, qué sé yo. Si no, es una bestia contra el propio Macri, que se ha cansado de decir, vamos a buscar los audios, le pido al equipo de producción para más adelante. Macri diciendo, la deuda era para pagar la deuda de ellos. Nosotros no teníamos nada, todo lo que tomamos fue para pagar lo de ellos. Mentiroso. Repugnantemente mentiroso, ya es insoportable. Hasta la cara de Macri y los ojos y las manos y la expresión de Macri mientras miente es absolutamente insoportable. Bueno, la Cunza, que es como Macri, pero más tranquilo, más suave, más metafórico, qué sé yo, otro inútil, atroz y un mentiroso también serial. A él decía sobre la deuda, esto que vamos a escuchar de nuevo. Hay una parte de fábula que es la de se endeudó para fugar capital. Para que los ricos la verdad fuguen que la oligarquía y ese vínculo no tiene un razonamiento lógico. Un Estado se endeuda, recibe los dólares para pagar, o los pesos, lo como se endeude, para pagar sus gastos. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Ninguna de las dos versiones que acabamos de escuchar y que se repitieron hasta el cansancio son reales. Primero, que Argentina estaba endeudada. ¿Se acuerdan el informe que presentó el gobierno de Macri en el exterior hablando de la fortaleza de la economía que había recibido? Una cosa es lo que decía para afuera y otra cosa es lo que vendía a su electorado. Y tampoco es cierto que se haya enviado el dinero para rescatar a los bancos que se querían ir, porque la fuga se dio antes, se dio a partir del 2018. Cuando entraba la plata que entraba, plata que se fugaba. Y lo que también hay que tener en cuenta es que vinieron a esto, ¿no? ¿Hace falta aclararlo? Sí. Vinieron a esto, vinieron a la timba financiera, vinieron a la fuga de capitales, vinieron a endeudar la Argentina porque es una manera de someterla. Básicamente en 4 años lo que hicieron intencionalmente es destruir la matriz productiva, industrial y económica que habían dejado los 12 años de kirchnerismo. Que hubiese sido de la Argentina si sobre lo conseguido y lo hecho por el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, sobre eso se paraban para profundizar en todo caso lo que estaba bien y mejorar lo que faltaba mejorar. Claro, pedirle esto a la derecha sabemos que también es un absurdo. Hay una parte de fábula que es la de se endeudó para fugar capital. Para que los ricos la verdad fuguen que la oligarquía y ese vínculo no tiene un razonamiento lógico. Un Estado se endeuda, recibe los dólares para pagar, o los pesos, lo como se endeude, para pagar sus gastos. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo.